Sí, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a dar unos minutitos para que os vayáis uniendo. Vamos a estar hoy compartiendo sobre el proceso de sanación con obsidiana y también sobre este programa de alquimia sexual que iniciamos el próximo lunes. Hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí a hacer un directo, así que bueno, súper emocionada de poder estar por aquí de nuevo y con muchas ganas de compartir también sobre, bueno, sobre este proceso que es tan interesante, ¿no? Así que bueno, vamos a eso, a dejar unos segunditos para que os vayáis uniendo. No sé si alguno de los que estáis, alguna de las que estáis, si me podéis decir si se escucha y si se ve bien. Y así sí, supongo que sí, pero si ya me dais el ok, pues así ya vamos empezando a compartir y bueno, también pues dando el espacio para que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis sobre cómo es esto de trabajar con la obsidiana, aunque tengo aquí algunas consultas que me fuisteis haciendo, pues bueno, también eso, para súper abierta a que me vayáis compartiendo por ahí, por los comentarios, ¿vale? Si surge cualquier sobre. Perfecto, ok. Vale, entonces, a ver. Ahora creo que ya se me va a poner bien lo de ver porque me ponía que se había pausado el vídeo, así que creo que ahora va a ir perfecto. Bueno, gracias a todas por compartirme ahí que está todo ok. Eso, pues vamos a empezar a compartir un poco sobre cómo es este proceso de sanación con obsidiana. Como ya os compartía en algunos posts anteriores, pues podemos hacer este proceso tanto con la ombliguera de obsidiana como con el huevito, ¿vale? Y también algunas me habéis preguntado que si pueden hacer el proceso los hombres, si esto es posible. Así que ya aprovecho también para contaros que sí, que es un proceso que los hombres también pueden realizar pues a través de la ombliguera, igual trabajando sobre el ombligo o también con las varitas trabajando a nivel de la próstata, ¿vale? Que sería para ellos donde está ahí como más almacenada y congestionada la energía sexual, ¿vale? Así que también para hombres también podéis uniros a hacer este proceso y este viaje de sanación tan interesante que es la obsidiana, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, me gustaría compartir un poquito sobre qué es en sí la obsidiana, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de la obsidiana como si fuese un cristal más. Y en realidad, pues la obsidiana es una lava volcánica, ¿sí? No tiene una estructura cristalina como tienen, por ejemplo, los cuarzos o los jades, ¿vale? Sino que la estructura de la obsidiana es totalmente caótica, ¿sí? No hay esas geometrías internas que la están como conformando. Y esto es bien interesante saberlo antes de empezar el proceso, ¿sí? Porque ahí ya podemos darnos cuenta un poco de cómo va a trabajar la obsidiana, ¿no? Algo que siempre me gusta comentar antes de empezar a trabajar con cualquiera de los huevos vaginales, pues es eso, ¿no? Darnos cuenta conscientemente de cuál es esa estructura cristalina para cada uno de los diferentes minerales que usamos y de esta forma pues poder tener un poco más de conciencia sobre cómo se va a ir desarrollando el proceso, ¿sí? Como os decía, la obsidiana no es un cristal en sí, sino que es lava volcánica, ¿sí? Que cuando sale desde el interior del volcán y cuando sale pues hacia la superficie de la tierra, hacia el exterior, pues ahí con este enfriamiento de la lava pues se producen estos cristales de obsidiana, ¿vale? Así que bueno, ahí también podemos ver un poco, ¿no? Como este proceso que hacemos con la obsidiana
de viajar bien profundo hacia adentro, ¿no? Hacia el encuentro con ese aspecto más yin, ¿sí? Con ese inframundo también personal o con esa entrada hacia adentro, ¿no? Hacia este inconsciente y cómo después, ¿no? Pues la obsidiana con esta capacidad de absorción que tiene, pues va como tomando toda esta energía, ¿no? Y nos va sacando hasta que podemos eclosionar, ¿no? Explosionar como los volcanes y sacar toda esa energía que estaba ahí adentro reprimida y fría y estancada, pues poder sacarla hacia afuera, ¿sí? Para que podamos, pues eso, recrear a nosotras mismas y recrear nuestras vidas también, ¿sí? Así que es un proceso bien intenso en ese sentido, porque nos hace como, por un lado, primero como hacer ese movimiento de descenso, ¿sí? Bien profundo hacia nuestro propio inconsciente personal para darnos cuenta de qué es lo que hay aquí dentro, ¿sí? Que de todo esto que está sucediendo en este cuerpo es mío y que no, que fui heredando y que fui tomando pues por la educación, por la sociedad, por la cultura además, ¿sí? Darme cuenta de esto y una vez que me doy cuenta y en ese otro movimiento que tiene, ¿no? El universo en realidad, que es como volver a salir, volver a emerger, pues ahí darme cuenta de todo esto que vive en mí y que de todo esto que vive en mí quiero seguir manteniendo y que de esto quiero ir ya como soltándolo o transformándolo de alguna forma, ¿vale? Así que dentro de toda esta historia, ¿no? Todo este viaje de ir hacia adentro y volver a salir hacia afuera con toda esta energía que nos da la obsidiana, pues ahí se hace bien interesante uno de los aspectos que más trabajamos en el programa de alquimia, que es primero despertar esa observadora interna, ¿sí? Dejar de identificarnos tanto con todo esto que nos está sucediendo, con todas esas creencias, patrones, memorias que viven adentro nuestra, poder tomar como un poco de distancia, separarnos un poco de ellas, que no significa negarlas ni nada de esto, sino simplemente darnos la opción de verlas desde un lugar diferente para ahí poder realmente cuestionar si es que son creencias, memorias que nos sirven, que seguimos queriendo llevar adelante nuestras vidas o si ya es tiempo de soltarlas, transformarlas de alguna forma. Hola Clara, bonita. Así que, bueno, esto, ¿no? Entonces, en este movimiento de hacia un lado y hacia el otro, por un lado tenemos ahí este papel de la observadora que es bien interesante, ¿no? Sobre todo en ese proceso de viajar bien profundo a nuestro inconsciente y, como os decía, poder darnos cuenta de todas esas creencias, patrones, memorias que llevamos ahí bien arraigadas en nuestro cuerpo. Y por el otro lado, como otro de los, vamos a decir, como de los valores, ¿no? de este programa, que es este trabajo consciente con nuestra energía sexual, ¿no? Y para ello, para poder llegar a este movimiento consciente de la energía sexual, de dejar que realmente sea un movimiento que se convierta en algo más fluido en nuestro cuerpo, pues necesitamos hacer previo todo este trabajo de ponernos, ¿no? Eso, de crear como un poco de espacio, un poco más de visión de qué es todo esto que hay adentro de mí, ¿sí? Para luego poder tomar toda esta energía y empezar a transformarla, ¿vale? Entonces tenemos como estas dos bases, ¿sí? Principales, luego pues de ahí desencadenamos muchos otros aspectos, pero digamos que como las bases son este papel de la observadora y el trabajo con nuestra energía sexual, que es lo que nos permite hacer pues todo ese proceso de alquimia interna, ¿sí? Y ahí pues desarrollamos diferentes herramientas, diferentes dinámicas a través del movimiento consciente de nuestro cuerpo, de nuestra pelvis, de nuestro pecho, ¿sí? Nuestra respiración también y gracias a nuestro sonido, ¿no? Nuestra voz que nos ayuda tanto como a soltar, a liberar toda esta información, ¿no? A hacer este movimiento de sacar hacia afuera como también nos invita la obsidiana. Así que tenemos como estas dos partes, ¿sí? La observadora, que es lo que nos va a permitir ir
como generando toda esa conciencia del proceso que estamos viviendo y ese trabajo consciente con nuestra energía sexual que nos permite la alquimia interna y donde entran pues todo esto que os decía de la respiración, el movimiento, el sonido y demás, ¿vale? Entonces, dentro de este programa, ¿no? Y de esta estructura que os decía que la obsidiana en realidad no tiene como una estructura geométrica, una estructura cristalina, sino que su estructura interna es totalmente caótica, ¿no? Y ahí podemos ver un poco, pues, eso, cómo este proceso realmente lo que genera es como un deconstruirnos a nosotras mismas y todo esto todas estas estructuras que fuimos creando sobre lo que creemos que es la vida, sobre cómo creemos que somos nosotras mismas, nuestras vidas, ¿no? Poder deconstruir todo esto para volver a reconstruir algo nuevo y que esté más en coherencia conmigo misma, ¿sí? Con lo que realmente soy en esencia. Y por eso se hace tan necesario como ese movimiento, ¿no? De ir primero profundo hacia adentro, hacia esa conexión con el inconsciente y más tarde con ese punto de vacío en el que podemos regenerarnos y desde ahí, ¿no? Hacer como el otro movimiento, ¿no? Estos dos pulsos que hace el universo de contracción y expansión. Y, y en ese otro movimiento, ¿no? De expandirnos precisamente, de salir, ¿no? Y mostrarnos, pues ahí es donde tenemos esa oportunidad para poder, pues eso, como volver a reconstruir, pero reconstruir desde algo que esté más en coherencia, más en sintonía con lo que de forma auténtica soy, ¿no? Con lo que soy en esencia, ¿vale? Así que la primera parte de este viaje con obsidiana, que son 9 meses, se hace 9 meses justamente por esto que os estoy compartiendo, ¿no? Porque en realidad es como todo un proceso de renacimiento en el que vamos a ir hacia adentro, de nuevo a conectar con ese punto del vacío de potencial ilimitado, ¿no? En el que todo es generado. Y luego vamos a ir de nuevo hacia afuera, ¿no? Y hasta que finalmente pues tenemos como ese parto, ¿no? De una misma y también de nuestras vidas, ¿vale? Así que son 9 meses de trabajo para darnos tiempo como a hacer todo ese proceso de renacimiento, ¿no? En el que podamos hacer como un ciclo completo de la experiencia, ¿sí? Y ahí pues vamos trabajando con la obsidiana por periodos de tiempo, ¿vale? Hay diferentes formas de trabajar con obsidiana, también con el resto de minerales. Como os decía en los programas de alquimia sexual, con los huevos, pues vamos centrándonos mucho en esta estructura que contiene cada uno de los minerales y en base a esta estructura que contienen, pues ahí marcamos como la duración de estos programas para que nos dé tiempo como hacer todos estos estos dos movimientos, ¿no? que tiene el universo y para como volver a encontrar un nuevo punto de equilibrio o, como es en el caso de la obsidiana, un nuevo renacimiento de nosotras mismas y nuestras vidas, ¿vale? Así que eso, en la obsidiana pues trabajaríamos esos 9 meses y aunque existen diferentes formas de trabajo con la obsidiana, diferentes frecuencias de uso, sí que esta también es una pregunta que me hacéis muy habitualmente sobre cuántos días, ¿no? ¿Cómo la uso? ¿Cómo hago para este proceso? Bien, ahí tenéis diferentes formas. ¿Vale? Hay el trabajo con la obsidiana que propone Ana Silvia Serrano, sí que es una mujer que hizo todo un proceso de investigación con respecto a la obsidiana en México, ¿vale? Y ella hace una propuesta de trabajo que es trabajar durante 6 días, descansar uno, ¿sí? Repetir este proceso durante 3 semanas y la semana que se corresponde con la menstruación, pues toda esa semana de descanso, ¿vale? En el programa de alquimia sexual trabajamos 13 días seguidos con la obsidiana
Luego hacemos como ciclos de 13, ¿no? 13 días de trabajo con la obsidiana, ¿sí? 13 días de un proceso más de este movimiento de la energía, ¿sí? A través de una dinámica para que se mueva la energía sexual conscientemente y que en este movimiento pueda haber toda esta alquimia de nuestros órganos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, creencias, memorias y demás. Y 13 días que serían de descanso, aunque decimos descanso, ¿no? En realidad son como 13 días de integración en los que te permites como, ahí realmente es como que llegan esos momentos de ajá, ¿no? De darme cuenta de todo el proceso que se fue desencadenando durante el resto del tiempo, pues ahí es como el cierre de ciclo, ¿sí? En el que puedo como encajar las diferentes piezas y hago como un círculo completo, ¿vale? Entonces aquí trabajaríamos como en estos ciclos de 13 y luego pues también tenemos otras frecuencias de uso de la obsidiana que pueden ir desde esos 6 días seguidos de trabajo, ¿vale? No más de 6 días de uso seguidos. Y luego pues de ahí puedes ir bajando en la frecuencia, ¿vale? Hasta pues quedarte en una frecuencia que sería como lo mínimo, que sería pues utilizar una vez por semana el huevo intravaginalmente, ¿vale? Y el resto de la semana no usarlo o usarlo de forma externa, ¿sí? Pues o dormir con él bajo la almohada o colocarlo cerquita de la vagina en los labios, ¿sí? De forma externa. O bueno, de alguna de estas otras formas, ¿vale? Entonces eso ya serían como diferentes frecuencias que podéis ir usando. ¿Y cómo sé esto, no? ¿Cómo sé qué frecuencia es la adecuada para mí? Pues es porque eso es algo que va a depender de cada una, ¿no? Del momento en el que estemos cada una. Bien, pues ahí necesitamos ver si de repente hay demasiado movimiento, ¿no? Porque la obsidiana, como os decía, tiene esta característica de ir hacia adentro y coger todo eso que está hacia adentro y sacarlo, ¿no? Absorberlo y ponerlo hacia afuera, ¿sí? Para ponértelo como al frente, para que realmente puedas verlo, ¿no? No sé si alguna vez pudisteis ver algún huevo de obsidiana, pero si tuvisteis alguna obsidiana en vuestras manos, podéis ver esa gran capacidad que tiene de efecto espejo, ¿no? Como de verte reflejada, ¿sí? Y esto es justo como lo que nos permite este movimiento de absorción que hacemos con el huevo, ¿no? Es como coger todo eso que está ahí bien enterrado adentro de nosotras, ¿no? Todo eso que, pues por lo que sea, por nuestra experiencia vital, ¿no? Porque no sabíamos cómo hacerlo de otra forma, no podíamos hacerlo de otra forma, pues fuimos como apartando, negando, rechazando de nosotras mismas. Pues la obsidiana lo que coge es, esto va ahí, ¿sí? Lo coge, lo absorbe y lo va sacando, ¿sí? Hasta que te lo puede poner al frente para que puedas verlo, para que puedas darte cuenta de todos esos aspectos de ti misma que rechazaste, ¿sí? Y que entonces es como que poco a poco te vas alejando de ti misma, ¿no? Es como lo que realmente nos permite Obsidiana es como regresar a casa, ¿no? Y regresar a casa y regresar a este cuerpo, ¿sí? A que todo este espacio interno que hay, que sea ocupado por mí, por mi esencia, ¿sí? Y no por todo esto que hablábamos antes, ¿no? Por creencias, por patrones, por memorias, por experiencias que viví en otros momentos de mi vida, ¿no? Y que, pues, por lo que fuese, me quedé atrapada a ellas, ¿vale? Entonces, lo que vamos haciendo en el proceso de sanación con la obsidiana es esto, ¿no? Es como ir ahí, por eso es bien importante ir consciente, ¿vale? Y tener esa conciencia, esa presencia en el trabajo que estoy haciendo, porque si no, ahí es donde se puede poner bien intenso, ¿no? El encuentro con la obsidiana, porque es como si está tomando todo esto que hay adentro de mí, lo está sacando, me lo está poniendo al frente y yo no estoy consciente de ello, ¿no? Estoy pasando pues de todo, pues lo que va a hacer es como que cada vez se va a intensificar más, ¿vale? Y lo intensifica no para tocarte la puñeta, ¿no? Sino que te lo intensifica como una forma de que puedas verlo,
¿sí? O sea, cuando tú pasas de todo y no lo estás haciendo consciente, no estás haciendo este proceso de como tomar esta distancia y observar, permitirte estar ahí en ese papel de observadora, pues al final cuando nos identificamos, ¿no? Es como que nos encerramos como los burros, ¿no? Cuando les ponen ahí para que caminen recto todo el tiempo, pues para nosotras es un poco igual, ¿no? Es como cuando nos quedamos ahí identificadas, es como que nos perdemos un montón de aspectos, ¿no? Es como que limitamos muchísimo nuestra visión, ¿vale? Entonces, por eso es importante empezar a desarrollar este papel de observadora. Todo esto lo vemos en el programa, ¿vale? Empezar a desarrollar este aspecto que ya está en nosotras, no hay que ir a buscarlo fuera a ningún lugar, es algo que ya vive en nosotras. Simplemente es empezar a poner más atención ahí y retirar un poco de atención en esta sobreidentificación que en realidad hay sobre lo que pienso, sobre lo que me ocurre, ¿no? Es como tomar un poco de distancia para poder realmente ver qué es lo que está sucediéndome, ¿sí? Hacia adentro y qué es lo que está sucediendo en mi vida, ¿vale? Porque muchas veces cuando estamos ahí totalmente identificadas, es como que de alguna forma manipulamos, ¿no? De alguna forma la realidad, porque es como que ya estamos esperando que suceda algo, ¿no? Es como que no nos permitimos ese espacio de sorprendernos, ¿no? Sino que es como, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Ni siquiera me lo cuestiono, es como que ya todo ese grupo, ¿no? Ese loop de creencias que hay adentro mía, es como que una ya se va encadenando con la otra y no me da el espacio para crear, ¿no? Desde este momento en el que estoy, ¿vale? Así que bueno, esto todo lo iremos viendo, como os decía, en el programa. Y volviendo al tema de la frecuencia, que era justo por ahí, por lo que había empezado todo esto, ¿no? Que es, pues eso, si tú estás trabajando con la obsidiana y estás en un momento en el que hay como mucho movimiento en tu vida, mucho caos, ¿no? Y eso también es algo a tener en cuenta antes de empezar a trabajar con la obsidiana, ¿no? Pues tampoco no es para que todo el mundo trabaje con ella, ¿no? O por lo menos no en todo momento. Sí, ya que pues eso, si estás en un momento en el que estás como que toda tu vida está muy caótica, ¿no? O que estás pasando por un proceso de depresión o por un duelo, ¿no? Pues quizás ahí no es el momento más adecuado para usarla, ¿no? Porque lo que va a hacer es como generar todavía más caos, generar todavía más movimiento, ¿no? Con todo este proceso de sacar hacia la luz todo eso que escondiste de ti misma. Y a veces pues ahí, cuando nosotras ya estamos como con mucho movimiento y usamos la obsidiana, pues al final tampoco no es que nos hagamos ningún favor, ¿no? Porque estamos como generando tanta intensidad, tanto movimiento, tanto caos, que al final no tenemos como ese espacio interno de poder pararnos, de poder anclarnos en nosotras mismas para realmente esto que hablábamos, ¿no? Poder darme cuenta de qué es lo que está ocurriendo en mi vida, ¿vale? Entonces ahí entro en estos bucles de sufrimiento, pues al final, ¿no? Porque si yo no puedo estar en ese momento en el que puedo pararme en mí misma para ver qué es lo que está ocurriendo, pues entro a ser parte de este huracán, ¿no? Y al final esto pues genera un sufrimiento que es totalmente innecesario, ¿vale? Así que si estás usando la obsidiana y estás en un momento en el que estás con mucho caos, con mucho movimiento, ¿sí? Pues quizás como eso, párate un poco, ¿sí? Quizás puedes eso, como usarla un día por semana y el resto darte ese espacio para ver, para integrar, para gestionar todo eso que está ocurriendo. Y esto va a ser seguramente mucho más beneficioso que si te pones todos los días el huevo de obsidiana, si 6 días seguidos de huevo de obsidiana, dándote solo un día de integración, que al final es como que no tienes ese espacio-tiempo para realmente permitirte hacer como todo el ciclo completo, ¿sí? A veces tenemos también mucho este enganche, ¿no? Con la intensidad, ¿no? Como con esa necesidad de movimiento,
venga, necesito más, ¿no? Necesito como sacar, liberar, mover. Y al final a veces esto nos lleva a lugares que no son nada sanos para nosotras mismas, ¿no? Porque nos hacen entrar, pues eso, en esos huracanes de sufrimiento que no nos permiten realmente como pararnos para darnos cuenta y poder ver qué es lo que está ocurriendo y hacer algo con esto que está ocurriendo. ¿Sí? Porque si yo me dedico a mover, a revolver, pero luego no hago nada con todo esto, pues ¿para qué? ¿No? O sea, es como si, ok, levantas la alfombra, barres bien todo lo que había bajo la alfombra, pero luego no lo recoges. Pues ¿para qué, no? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué hiciste todo ese proceso de mover los muebles, la alfombra, sacar todo si al final lo vas a dejar otra vez ahí, se va a esparcir otra vez por todas partes, ¿no? Entonces es importante esos procesos de darnos esos espacios para pararnos y hacer algo con esto que tenemos, ¿sí? Con esto que hay ahora aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Sí? ¿Cómo lo integro? Y cuando hago algo ahí es cuando realmente hago el ciclo completo, ¿sí? Cuando me permito como mover, limpiar, ¿sí? Vale, y ahora que ya revolví toda mi casa, pues ahora, ¿cómo hago, no? O sea, ¿qué es lo que ya es para reciclar? ¿Qué es lo que puedo seguir moviendo, pero necesito cambiarlo de alguna forma? ¿Qué es lo que se queda tal cual estaba? Sí, pues darme ese espacio para reorganizar todo eso que había, ¿vale? Así que esos momentos son bien importantes también, ¿vale? Dentro de la sanación. Pues ahí en el programa hacemos esos 13 días de descanso, entre comillas, porque como ya os vengo contando, es este momento de integración. Pero igual si estás haciendo el otro protocolo diferente con obsidiana, es súper importante que también te des esos momentos de eso, de pararte y realmente poder organizar todo esto que hay, ¿vale? Bueno, vosotras en cualquier momento, ¿vale? Si tenéis dudas o si queréis hacer alguna pregunta, me vais escribiendo, porque yo me pongo aquí a hablar y ya no me paro, ¿vale? Así que, bueno, cualquier cosita me vais contando, ¿sí? Yo os voy leyendo. Bueno, me preguntabais también si hace falta un huevo específico para hacer el programa este, si ya tenéis un huevo de obsidiana, si necesitáis como uno en concreto para hacer esto, no es necesario, ¿vale? Si tenéis un huevo de obsidiana, aunque ya lo hayáis usado hace un año, 7, 20, ¿sí? Para otra cosa podéis usarlo de nuevo para el proceso. Si lo teníais, si nunca lo usasteis, también podéis empezar a usarlo. Lo que es importante antes de empezar a usar de nuevo un huevo que lleva mucho tiempo parado, ¿sí? Pues es hacer todo este protocolo de limpieza, ¿sí? De carga del mineral y sobre todo de programación, ¿vale? Entonces, bueno, sobre esto no me voy a parar mucho porque tenéis un montón de vídeos con información sobre cómo limpiar, cargar y programar los minerales, ¿vale? Pero sí, eso, que antes de empezar cualquier proceso con cualquier mineral en realidad, ¿vale? Hablamos de los huevos o las ombligueras porque es como lo que pues usamos en este espacio, lo que personalmente acompaño más, ¿no? Pero con cualquier mineral, siempre que vayáis a iniciar un proceso, es importante que hagamos este paso previo, ¿vale? De limpiarlo, pues algo sencillo, agua y sal, cargarlo, ¿vale? Que aquí pues depende un poco de si quiero hacer un proceso más de conexión con lo femenino o lo masculino y hay también pues de las características de cada uno de los minerales, ¿sí? La obsidiana, aunque tiene una energía que es muy yang, la vamos a utilizar precisamente para conectar con lo yin, con lo femenino, ¿no? Para que nos permita ir ahí profundo y en esa esencia yang que tiene, que absorba y que saque. ¿Vale? Así que la obsidiana, por ejemplo, la podríamos cargar pues a la luz de la luna, ¿no? Porque esto es lo que nos conecta más con lo yin, con lo femenino. Y luego también pues ese momento de programarla o de intencionarla, ¿no? Que esto es bien importante también
en eso, como os digo, para cualquier mineral, pero en la obsidiana se hace como todavía un poco más importante porque lo que hace la obsidiana, como os decía, es bajarnos al inconsciente, remover todo esto que hay ahí para sacar, ¿vale? Así que si nosotras no ponemos una intención, una programación en el mineral, en la obsidiana, pues esto va a hacer que tenga toda esa amplitud del inconsciente, ¿no? O sea, que todo eso que fuimos ahí barriendo, pues que de repente se habilite ese espacio para sacarlo. ¿Vale? Y pues cuando no lo programamos, a veces esto también puede generar que se abran muchas puertas a la vez, ¿sí? Que se abran muchos procesos diferentes a la vez, que seguro todos están conectados en algún punto, ¿vale? Pero que al principio pues no es tan fácil ver como esas conexiones, ¿no? Entonces puede de nuevo generar como demasiado caos porque no puedo gestionar tantas cosas juntas, ¿vale? Entonces es súper importante que cuando la uséis, que la programéis. Hay muchas formas de hacerlo. Lo más sencillo, como siempre digo, es que pues le hables como si fuese tu mejor amiga, ¿sí? Con toda esa naturalidad que puedes hacerlo con tu amiga, pues igual con la obsidiana, ¿vale? Al fin y al cabo es estar viviendo un proceso bien intenso juntas, ¿no? Súper íntimo, súper poderoso, así que seguro se va a convertir en, en una buena amiga para ti, ¿vale? Bueno, ¿qué más me preguntabais? Em, bueno, con respecto al programa, también me preguntabais si se quedan las clases grabadas. Sí, todo se queda grabado para que ahí pues podáis volver a revisar las veces que queráis, ¿vale? Se queda ahí pues de forma indefinida para que podáis revisarlo hasta que se caiga el sistema algún día o no. Pero mientras esté activo, pues ahí las tendréis disponibles para que podáis acceder a ellas siempre que queráis. Y pues también para aquellas que pues por horarios, ¿no? Porque muchas pues estáis fuera, pues también para que podáis acceder, ¿vale? Si no podéis estar en el directo. Aunque trato así como de encontrar una hora adecuada, pues a veces, pues por ejemplo, algunas mujeres que estáis en Estados Unidos y así se hace como complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso, que sepáis que se queda todo grabado, que tenéis opción a todo ese contenido para siempre las veces que queráis, ¿vale? Y pues tenemos esos encuentros en directo también en los que pues bueno, pues la idea es eso, ¿no? Pues aparte de compartir como cada una de esas programaciones que vamos a ir haciendo conscientemente, cada uno de estos 9 ciclos de trabajo que abrimos con la obsidiana, sí, pues para también, pues eso, compartir vuestra experiencia, ¿no? Vuestro viaje y poder sostenernos entre todas dentro de ese grupo, de ese círculo, sí, porque al final ahí mm, también yo siempre digo, ¿no? Que para mí los círculos son tremendamente sanadores y potentes, sean en el ámbito que sean, ¿no? Sean, pues eso, círculo de mujeres de menstruación, o como aquí, como hacemos con los huevos, o como puede ser de maternidad o de posparto, lo que sea, ¿no? Pero siempre son como esos espacios que son tan nutritivos, tan bellos, en los que podemos como encontrarnos entre iguales y de repente darnos cuenta de que, pues sí, ¿no? Estoy viviendo un proceso súper intenso, súper potente, encontrándome ahí con tantas cosas que rechacé de mí misma y me doy cuenta de que todas estamos ahí, ¿no? Cada una en su historia, en su vida, en su proceso, pero todas estamos en esto, ¿no? Y pues eso nos da como esa fuerza interna de sabernos acompañadas, ¿no? De no sentirnos solas y de poder continuar con fuerza, ¿no? En ese proceso de ver esto, ¿no? Que al final todas estamos atravesando lo mismo, cada una con un matiz diferente, con un color diferente, pero al fin y al cabo todas estamos caminando, ¿no? Así que, bueno, esa es como una de las cosas también súper bellas, ¿no? De hacer estos procesos acompañadas y en tribu, porque ahí podemos como sostenernos entre todas y acompañarnos y cuidarnos, ¿no? Y eso, poder vernos unas a las otras y ver que pues al final todos los procesos
son lo mismo, ¿no? Son pues, bueno, pues todas esas veces que nos fuimos rechazando por pura supervivencia, ¿sí? No por otras historias, sino porque, bueno, pues en aquel momento era lo que necesitábamos para poder sobrevivir y ahora pues estamos en ese proceso de encontrarnos de nuevo, ¿no? Con estas partes que fuimos apartando y amando todas estas que están aquí y todas estas nuevas que están llegando, ¿no? Bueno, ¿qué más? Luego me preguntabais también, por ejemplo, con relación a si podemos trabajar con la obsidiana, temas de niña herida, relación con mamá, ¿qué más me decíais? Bueno, memorias uterinas, me preguntabais así muchas cosas diferentes, ¿no? Que en realidad pues todas tienen que ver con lo mismo, porque como os decía, ¿no? Pues ahí lo que hace obsidiana es que nos lleva bien profundo al inconsciente, ¿vale? El inconsciente, porque igual os estoy diciendo aquí inconsciente y no tenéis ni idea, ¿no? De qué es esto. El inconsciente es como una parte de nosotras, ¿sí? En la que se queda como toda esta información, pues que en su momento no supimos gestionar, ¿vale? Digamos que la mente tiene como vamos a decir, tres partes, por definirlo así de forma fácil. Una que es la parte que está relacionada con el consciente, ¿sí? Pues esto tiene que ver con la razón, con el aprendizaje, con la comunicación, ¿no? Pues esto que estoy haciendo ahora es gracias a esta parte consciente y racional, ¿vale? De mi mente que permite, pues eso, comunicar, expresar, comprender, ¿sí? Todo esto. Luego tenemos otra parte que es la parte del inconsciente, que ahí ya nos metemos en otra parte de la mente, que estaría más conectada con esa mente abstracta, ¿no? Que es como esa otra parte de nuestro cerebro, que tiene que ver más con el simbolismo, ¿no? Con eso, como no tiene como ese lenguaje tan racional, ¿no? Tan, bueno, pues al que estamos acostumbradas, ¿no? Como esto, que es necesario, que es importante, ¿no? Pero que hay aspectos de nuestras vidas, de nosotras mismas, que no podemos comprender desde este lenguaje, ¿no? Que necesitamos como esa parte de conexión con el inconsciente, con esta otra mente abstracta, con el símbolo también que nos trae esta otra mente para poder generar como esa unión entre una y otra parte, ¿vale? Y aquí es donde el papel de la observadora toma como mayor importancia, ¿no? Porque la observadora es como el punto que une estas dos mentes, ¿vale? O estos dos aspectos de la mente, ¿vale? Entonces, para que lo que está en el inconsciente pueda pasar al consciente, necesito ese papel de la observadora, ¿sí? Porque si no, estoy totalmente atrapada en lo consciente, en lo racional, en lo que sé, ¿sí? Pero eso para que pueda pasar como del inconsciente al consciente, ahí necesito la observadora. Y en el inconsciente pues están todos esos impactos que fuimos recibiendo, esos impactos traumáticos que fuimos recibiendo y que en su momento, como os decía, pues no supimos gestionar, ¿vale? Entonces, pues eso, éramos pequeñas y nos asustamos, lloramos, no había nadie, nos asustamos todavía más, lloramos más, todo esto pues se queda grabado en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces toda esta información es la que pertenece al inconsciente y ahí es donde están muchas de estas heridas que están asociadas con nuestra niña interna, bueno, con diferentes arquetipos femeninos, ¿no? Y bueno, también masculinos. Y luego tenemos otra parte todavía más, que es la parte del subconsciente, que ya sería como la parte más profunda, pero que necesitamos, para poder llegar ahí, necesitamos atravesar este inconsciente, ¿vale? El subconsciente pues ya tendría que ver más como con esa etapa de vida intrauterina, ¿vale? Con todo eso que fuimos recibiendo, con todas esas memorias que recibimos a nivel intraútero, pero también de más atrás, ¿sí? De todo nuestro transgeneracional. Y ya si nos vamos pues a otros temas, ¿no? Pues ahí podríamos entrar ya en temas de vidas pasadas y estas historias, ¿vale? Todo esto ya formaría parte de lo que es el subconsciente, ¿sí? Que ahí pues, por ejemplo,
podrían ser casos como no soporto que me agarren del cuello, ¿no? Y es como, nunca me ha pasado nada, no tengo así como conscientemente ningún acto violento de que me agarren, ¿no? Y que venga de aquí. Pero puede ser, por ejemplo, pues que cuando estaba en el vientre, pues tenía el cordón umbilical enrollado, ¿vale? Y entonces se queda ahí como grabada esta información. Y pues eso, pues ya si nos vamos más allá, ¿no? Pues temas de que pues me ahorcaron o cosas así, ¿vale? Que se pueden ir como soltando, liberando, eso lo vemos en otro de los meses, ¿no? En todo lo que tiene que ver con esa memoria, esos impactos traumáticos que se quedan grabados como memoria corporal, pero que podemos desactivar, ¿sí? Cuando lo hacemos conscientemente, pues a través de eso, de este, primero de este proceso de desarrollo de nuestra observadora, para que nos permita hacer como todo ese vínculo desde el consciente hasta el subconsciente, ¿vale? Entonces, pues ahí imaginaros, pues cabe de todo, ¿no? Dentro de todo este recorrido desde el consciente al subconsciente, pues claro, ahí podemos trabajar un montón de historias, ¿no? De eso, de memorias, de heridas de nuestra infancia, de abusos, de violaciones, de creencias limitantes, de traumas, bueno, de todo puede ir saliendo por ahí, ¿vale? Entonces también pues por eso es importante esto que hablábamos antes, ¿no? De darnos esos espacios realmente de integración, ¿vale? Porque si no, si empiezo a mover pero no me doy ese espacio para poder gestionar todo esto que está ocurriendo, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué quiero revolver que tengo un montón de traumas de eso, de abuso, de violación, de diversos tipos, ¿no? Si al final no hago nada con esto, pues me estoy generando un montón de sufrimiento que es totalmente innecesario, ¿no? O sea, la obsidiana no es que vamos ahí a buscar, ¿sí? Para sacarnos todo lo que hay dentro de nosotras y ver todo ese sufrimiento que hay adentro nuestra. Para nada, ¿vale? No se trata de esto, se trata de que realmente lo que surja, porque en realidad no es que vayamos a buscar nada en concreto, sino lo que está listo para salir de mí, lo que está listo para transformarse de mí, para morir, ¿sí? De alguna forma, pues eso es lo que vamos a dejar que salga, que se transforme, que se alquimice, ¿vale? Pero no vamos a ir nosotras a buscar, ¿no? A ver, a revolver entre nuestra basura, ¿no? ¿Qué es todo eso que hay ahí, ¿no? Para cargarnos aún más con culpas y con historias. No vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a ver qué de todo eso que hay adentro ya está listo. Entonces eso, vamos a poner ahí nuestra intención, nuestra energía, nuestra conciencia para que pueda transformarse, ¿vale? Y que realmente hagamos un proceso que sea sano para con nosotras mismas, ¿sí? Que no se convierta en un proceso de sufrimiento, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Mm, eso, me preguntabais también, esto de si cualquiera puede usarla, ya os contaba antes, ¿vale? Que todo el mundo puede usarla, sí, pero no, ¿vale? Con esto que hablábamos antes de que, pues eso, si ya estás en un momento de tu vida, que estás atravesando un momento muy caótico, muy intenso, depresiones, eso, traumas, duelos, si estás en un momento así, pues quizás no es el mejor momento para usar obsidiana, ¿vale? Porque todavía se va a generar más caos y no tiene sentido, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa interesante que me preguntáis mucho además es si se necesita acompañamiento, ¿vale? Em, y siempre digo que con obsidiana, con todos los huevos, ¿vale? Pero con obsidiana es como que se hace más necesario como tener este acompañamiento y no hace falta que sea un acompañamiento terapéutico, vamos a decir, ¿vale? Pero sí necesitas un acompañamiento en el sentido de que pues puedas tener a alguien en tu entorno a quien tú puedas pues volcar en ciertos momentos de este proceso lo que está ocurriendo adentro tuya, ¿sí? Porque como os decía, la obsidiana tiene esta capacidad de que
rompe, genera caos, ¿sí? Genera pues estos huracanes, ¿no? Entonces es muy fácil que en determinados momentos, y si yo no estoy con esta conciencia despierta, con esta observadora, pues es muy fácil que me ponga a dar vueltas dentro de ese huracán, ¿vale? Así que en esos momentos, si yo no tengo ese ancla fuera en el que yo puedo, pues eso, volcar toda esta información, todo esto que me está ocurriendo adentro, todo esto que se está moviendo para mí en este instante, si yo no puedo ponerlo fuera, pues al final esto puede generar como mucha ansiedad adentro, ¿vale? Y mucho, pues eso, mucho sufrimiento al final, ¿vale? Entonces es necesario esto, ¿sí? Que tengamos a alguien en que nosotras podamos poner toda esta información. Imagínate eso pues eso que te da más miedo, más vergüenza, más rabia de ti misma, que lo puedes ver conscientemente, pues imagínate eso triplicado. Sí, porque cuando está en el inconsciente es porque realmente lo rechazamos y lo negamos de nosotras mismas, ¿no? Entonces ya no es como algo que sabes conscientemente de, ay, pues este aspecto de mí misma no me acaba de convencer, ¿no? Es algo que está inconsciente y que va a salir a la luz, ¿vale? Entonces necesitas eso, como tener a alguien de tu confianza, con la que te sientas cómoda, con la que te sientas segura, para poder expresarte con toda la vulnerabilidad que va a necesitar ese instante, ¿sí? Porque va a haber momentos en los que pues te sientas rota o te sientas perdida o te sientas sola, ¿sí? Porque pues está emergiendo toda esa información que ya está en ti, ¿sí? Todo esto que puede salir de sentirme rota, perdida, lo que sea, es algo que ya vive en nosotras, ¿vale? Solo que está de forma inconsciente. Y esto pues se puede traducir, ¿no? En que nosotras lo tapamos, pues imagínate, con infinitas adicciones que pueden surgir ahí, pues con la comida, con las redes, con relaciones, con, bueno, lo que se te ocurra, ¿vale? Entonces es todo esto que estaba tapando, que estaba escondiendo, necesito poder volcarlo, ¿vale? Entonces se generan momentos que son bien íntimos, ¿no? Y que como os decía, pues que son de pura vulnerabilidad, ¿no? Entonces sí que necesitas como alguien que te pueda acoger, que te pueda sostener en esos momentos, simplemente para que tú, en ese permitirte expresarte, permitirte ser, puedas volver a encontrar tu centro, ¿vale? Que dejes de estar dando vueltas en este huracán y te vuelvas a colocar en el centro, ¿vale? A ver, me preguntáis por aquí cómo se usa la obsidiana. Pues eso, podéis utilizarlo. Si es el huevo, se utiliza intravaginal habitualmente, ¿vale? Aunque también podéis usarlo, como os decía antes, pues eso, colocándolo por fuera en los labios de la vagina. Esto es algo que se hace mucho al principio, como para empezar a generar ese contacto con la obsidiana. O podéis dejarlo bajo la almohada, ¿no? Es como ir generando la relación, ¿no? Como vamos a empezar a conocernos. Entonces, pues podemos dormir con ella bajo la almohada o podemos eso, colocarla a la entrada de la vagina cuando nos sintamos o meditar con ella, ¿vale? O lo que queráis. Cuando ya nos sintamos cómodas con ella, entonces ahí la colocamos intravaginal, ¿vale? Esto el huevo. Luego, como os decía, pues también podemos usar las ombligueras, que las ombligueras las colocamos sobre el ombligo, ¿vale? Te la puedes colocar con un esparadrapo, ¿sí? Pegada sobre el ombligo, o puedes hacerte como si fuese un engarce de macramé o así, y entonces te la colocas como un cinturón, ¿vale? En la zona del ombligo. Esto así como para trabajar más en concreto como toda esta energía sexual que se fue como enfriando, sí, enquistando dentro de nuestro cuerpo, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, de todos estos impactos traumáticos que se generan en nuestra vida, ¿vale? Pero luego la obsidiana, pues podemos utilizar pues también, ¿no? Como pues pulseras, por ejemplo, o tobilleras, ¿vale? Que nos ayudan pues en esta capacidad que tiene la obsidiana, ¿no? Como de hacer, de absorber,
pues ahí son, bueno, pues muy útiles también para generar ese enraizamiento, ¿no? En nuestro cuerpo y a la vez también con la tierra, ¿no? Con donde estamos. ¿Vale? Y también nos ayuda mucho como a absorber esa energía. Entonces, otra forma también sería, por ejemplo, esto también me lo preguntabais, que si se pueden utilizar para tema de quistes, miomas y demás, ¿vale? El huevo de obsidiana va, bueno, fantástico para todo esto. Tengo un montón de casos de mujeres que tenían quistes, miomas, endometriosis, bueno, diferentes desequilibrios y que trabajando con la obsidiana y por supuesto haciendo este proceso consciente, sí, de trabajo personal, pues se liberó toda esta información, ¿vale? Pero como os digo, no es que solamente por ponerte la obsidiana ya sea magia, ¿vale? Sino que, pues eso, que necesitas hacer todo un proceso personal, ¿vale? De poner conciencia en ese proceso que estás viendo para que realmente, pues, se genere toda esta alquimia, ¿no? Toda esta transformación, ¿vale? Entonces, para eso también pues podrías utilizarla de forma externa, ¿sí? Pues colocada sobre los ovarios, ¿sí? En el vientre o en las zonas en las que tengas pues más dolores, por ejemplo, ¿vale? Como una forma de ayudar también a estos procesos de, pues eso, de absorber esta energía que se fue estancando, ¿sí? En la medicina china o en el taoísmo, ¿no? Pues todos estos desequilibrios que tienen que ver con el aparato reproductor femenino, pues tienen que ver con este estancamiento de la energía del ki, ¿sí? Que se puede provocar, pues, bueno, por muchas causas, ¿no? Pero tiene que ver con este frío interno. Sobre este tema del útero frío tenéis mucha información también aquí en las redes, ¿vale? Si queréis investigar un poquito más sobre ello. Pero eso, el tema del frío interno, no es que te coja frío por lo externo, es un factor, influye, pero no tiene que ver solamente con esto, ¿no? Sino que es también, pues eso, influyen también pues nuestra alimentación, nuestras rutinas, todos esos impactos traumáticos que recibimos, ¿vale? Porque cuando se generan estos impactos, esto genera un estancamiento, ¿sí? Y una muerte, ¿no? O sea, es como un momento en el que te quedaste así, ¿no? Rígida, congelada, ¿sí? Y esto se queda como grabado en el cuerpo, ¿vale? No solamente a nivel etérico, energético, sino en el propio cuerpo físico, ¿vale? Se queda como estos impactos, ¿eh? Y de hecho se pueden como eso, ir liberando. Sí, el útero frío, podéis buscar ahí en el perfil, o luego os lo puedo dejar en stories también. Tenéis ahí un montón de información sobre el útero frío. Hay también un live que hice hace meses sobre ello y donde pues eso podéis saber un poquito más sobre todo este tema de quistes, miomas y cómo afecta todo esto. Y pues el huevo de obsidiana nos ayuda un montón también en todo este proceso, porque como os decía, ¿no? Hace como este movimiento yin, ¿no? De ir hacia lo profundo, hacia lo inconsciente, pero como en su interior la obsidiana es muy yang, ¿no? O sea, viene del interior del volcán, tiene toda esa energía yang adentro. Entonces esto hace que genere mucho calor adentro de nuestro cuerpo y nos ayuda mucho a liberar pues todo este frío interno, todo este estancamiento, ¿vale? Genial, pues nada, ahí tenéis un montón de información sobre esto del útero frío. Para las que os interese profundizar un poquito más sobre esto, ¿vale? Y pues eso, con la obsidiana también tenemos esa opción de pues poner toda esta energía en movimiento, ¿vale? Generar más calor interno, no calor de sudar, sino más calor en nuestros meridianos, ¿sí? En nuestros órganos, para que entonces nuestra energía se mueva de forma más fluida, ¿vale? Que ayude en este estancamiento que hay adentro del cuerpo, ¿vale? ¿Qué más? Eso, si tenéis preguntitas, idme contando por ahí, ¿vale? Y os respondo. Em,
con respecto a la ombliguera, me decíais que cómo nos ayuda a proteger la ombliguera de obsidiana, ¿no? Porque hace unas semanas os compartía sobre, bueno, las diferentes cualidades así de algunas ombligueras que me habíais preguntado. Entonces os comentaba que la obsidiana que nos ayuda también a hacer esa protección, ¿no? Creo que os había compartido también ya que el ombligo, ¿no? Es un punto bien importante dentro de la medicina china y del taoísmo. Pues ahí tenemos como este punto de entrada a nivel energético y no solo energético, ¿no? Porque a nivel más físico-biológico, pues hay un montón de venas que confluyen en este punto y que es el que se encarga como de pues llevar toda la sangre al resto de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues a nivel energético tenemos todos los meridianos que confluyen ahí como alrededor del ombligo y tenemos ese gran punto del jara, ¿no? Que es el único lugar de nuestro cuerpo en el que podemos sostener nuestra energía sexual para después poder pues moverla, ¿no? Y llevarla pues a nuestros órganos principales y que estén funcionando en equilibrio y en armonía, ¿no? Y de esta forma pues todo nuestro cuerpo y nuestros diferentes sistemas, ¿vale? Entonces nos ayuda pues desde ahí, ¿no? Desde que por un lado empieza a generar más calor a la zona del ombligo, esto también irradia hacia lo que es el punto del jara y el plexo solar, que es otro lugar bien importante de nuestro cuerpo, y hace que se encienda ese fuego de nuestro primer caldero, ¿vale? Y cuando este fuego del primer caldero está bien activo, está en equilibrio, ¿sí? Porque tampoco necesitamos que esté ahí como on fire, ¿no? Sino que esté activo en equilibrio, pues esto hace que nuestro plexo solar también funcione de forma adecuada. Esto significa digestión y todo el sistema excretor, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con nuestra matriz, con nuestro vientre, con lo cual tensión premenstrual, dolores menstruales, endometriosis, quistes, demás. Todo esto tiene mucho que ver con esta acumulación y con este fuego, ¿vale? Y entonces la obsidiana lo que hace es que nos sirve como también, aparte de todo esto que estamos hablando, ¿no? De proteger toda esta zona, no es protegernos hacia afuera, ¿no? Sino proteger aquí la energía que está dentro de mi cuerpo, cuidarme a mí misma, ¿sí? Esta energía. Y luego pues cerrando el ombligo también cerramos como ese punto en el que directamente no somos penetradas por la energía, aparte de nuestra vagina, ¿no? Pues constantemente estamos recibiendo esa energía en forma de vínculos, ¿no? Y todos esos lazos que generamos, ¿sí? Hacia afuera con otras personas, con situaciones, pues también es una forma como de ir liberándolos y transformándolos, ¿vale? A ver, que tengo varias preguntas por aquí o comentarios. No, preguntad lo que queráis, por favor, encantada. ¿Cómo sería? Bueno, pues justo no tengo ahora una ombliguera aquí, no me bajé ninguna, pero luego os dejo en las stories, os dejo las imágenes de las ombligueras para que podáis verlas, las que no sabéis cómo son, ¿vale? Para que ahí podáis ver cómo es. En realidad es eso, como un mineral que es por un lado cóncavo, sí, por el otro es plano. Es como si fuese un botón realmente. ¿Vale? Entonces, como un botón de estos que tienen así como una barriguita, ¿no? Entonces, esa parte como de barriguita se mete hacia adentro del ombligo y la parte plana queda por fuera, ¿vale? Y entonces, pues ahí eso te lo puedes o pegar o te haces como eso, te lo envuelves, ¿no? O como un cinturón o algo así. Y ahí es como puedes usarla, ¿vale? Eso, luego os dejo por ahí las ombligueras para que podáis verlas. ¿Y qué más? A ver, estoy viendo aquí más preguntitas que me habéis dejado. Bueno, luego me preguntabais un poco también sobre cómo era el proceso este, ¿no? Porque ahí pues en la web tenéis como, pues eso, todos los meses, ¿no? Que vamos a estar trabajando con la obsidiana, que como os decía son 9 meses de trabajo. O 9 ciclos, porque en realidad es como un poco más de un mes cada uno de ellos.
Entonces, cada uno de estos ciclos vamos a programar la obsidiana, ¿sí? A intencionarla, como hablábamos antes, con una parte en concreto, ¿no? de nuestro inconsciente para ir como eso, abriendo puertas, ¿sí? De una en una y que no sea como de repente que se salga todo, ¿vale? Sino eso, como ir abriendo unas puertas, viendo qué hay, qué es lo que desde aquí puedo, pues eso, organizar, ¿no? ¿Vale? Es como si entro en diferentes habitaciones de la casa, sí, la casa de nuestro cuerpo, pues eso, vamos a ir entrando ahí como a diferentes habitaciones, viendo cómo está la habitación, dándonos cuenta conscientemente de cómo está la habitación y ahí pues reorganizando cada una de estas habitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, el primer movimiento que vamos a hacer va a ser este movimiento de descenso, iniciar este descenso hacia nuestro propio inframundo, ¿vale? Entonces ahí pues nos vamos a conectar con ese arquetipo de la huesera, ¿vale? Que es este aspecto de lo femenino que nos permite realmente, pues eso, darnos cuenta de qué es lo esencial para nosotras, ¿no? Que esto es, pues esto que os decía de las habitaciones, entrar, ver qué es lo que sí se va a quedar en el sitio en el que está tal cual y cómo está. ¿Vale? Eso es lo esencial, esos son nuestros huesos, ¿no? Que son como esas partes que están ahí, ¿no? Que son como indispensables, entre comillas, pero como que están, ¿sí? Que permanecen, ¿vale? Eso sería como eso, lo que nos permite darnos cuenta la huesera, ¿no? En cada uno de estos espacios, que es lo esencial para mí de ello, ¿vale? Y luego para el resto, pues puedo permitirme cuestionarlo, observarlo, transformarlo o liberarlo por completo, ¿vale? Gracias a vosotras. A ver, utilicé una ombliguera durante la terapia energética. A otros puede ser interesante. Sí, las que hacéis terapia energética, pues puede ser como una forma de manteneros en vuestra energía, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Reiki, ¿no? Pues que hacía la sesión de Reiki y la persona a la que le hacía la sesión se iba como encantada, ¿no? De la sesión, en plan, ay, qué bien me voy. Y yo me quedaba, después de una o dos sesiones, me quedaba en el sofá como, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? Como si me pasase un camión por encima. Y esto pasa habitualmente, ¿no? Como cuando el campo energético todavía no está bien compacto, no está estable, pues al final hay ahí, ¿no? Como esos vínculos que generamos etéricamente, que eso, que pueden hacer que te quedes, al final tiene que ver con el apego, ¿no? Y con eso, con estos lazos que creamos y con que nos atrapamos, nos identificamos y entonces ponemos ahí nuestra energía, ¿no? Entonces, lo que hace la ombliguera es como que te ayuda a eso, a estar en ti. Sí, igual puedo recibir de afuera, puedo sentir lo que me llega del exterior, pero sin este movimiento que muchas veces surge de forma inconsciente de me agarro, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me pasaba esto de siento un dolor de cabeza, ¿no? A veces era antes de que la persona llegase, ya me empezaba a doler la cabeza y claro, era como, ¿y qué pasa, no? ¿Y por qué me duele ahora la cabeza? Y bla, 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 ¿no? Y ya empieza la mente a engancharse ahí con sus historias. Entonces, las ombligueras lo que nos permiten es eso, ¿no? Es como, ok, me duele la cabeza y lo dejo que pase, que me atraviese. Sí, en realidad no las necesitamos. Lo que necesitamos aprender es esto, ¿no? Que la energía entre en mí y me atraviese sin que me quede identificada, sin que me quede apegada, ¿no? Pero al principio, pues en el proceso, mientras no tenemos como esta facilidad de sentir la energía y dejarla que se mueva sin apegarnos, pues ahí pueden sernos bien útiles, ¿no? Para como eso, sentirla, pero como manteniendo como ese en mí, ¿no? Y como este campo energético ahí bien estable, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Después os decía eso, como este primer mes de descenso, de ver qué es lo esencial para nosotras dentro de cada uno de estos espacios.
como los 3 primeros meses son como de ir profundo, ¿sí? Hacia ese inconsciente, hasta ese tercer mes que llegamos a ese momento de conexión con el vacío y la muerte, ¿no? En el que realmente pues eso, vamos a pararnos y darnos cuenta de que de todo esto que ya está en mí, ya está muerto en mí. ¿Sí? No voy a matar a nada ni a nadie, ¿sí? No voy a quitar el hacha o como Cali o el cuchillo, ¿no? Sino que ya hay cosas que están muertas en mí y que necesitan liberarse, que necesitan transformarse, ¿vale? Entonces ya no necesito matar nada más. Voy a coger primero todo esto que hay ya muerto en mí y voy a hacer algo con ello, ¿sí? Y ya luego si hay algo más que necesita pues morirse, pues me pongo, pero si no, pues esto. Dame un segundo que le abro a la gata que está aquí llamando. Vale. Bueno, esto las cosas del directo. Bueno, eso entonces, estos 3 primeros meses de descenso, ¿vale? De viajar profundo hacia esa conexión con la muerte, con el vacío y también en ese momento de vacío que es el que nos permite pues tener esa gran regeneración, ¿no? En el momento en que nos permitimos pues eso, ver todo lo que ya está muerto en nosotras y nos permitimos soltarlo, pues ahí también entramos como en ese océano de infinitas posibilidades, ¿no? En el que podemos regenerarnos. Sería como el invierno, ¿no? Para la naturaleza, en el que aparentemente es como todo está muerto, pero pues en el fondo, ¿no? En ese vacío hay como mucho movimiento, ¿no? Al interior de la tierra hay como mucha vida ahí sucediendo, ¿no? Entonces, pues es justo esto lo que vamos a hacer, ¿vale? Y una vez que hicimos esos 3 primeros meses como de bajada, ¿no? Pues luego vamos a ir como empezando a ir hacia arriba y empezar a darnos cuenta conscientemente de qué es todo eso que hay ahí, ¿no? O sea, qué creencias, qué memorias, qué patrones, qué heridas y cómo todo esto hace que se generen mis vínculos y hace que se genere mi vida, ¿no? Porque es como esas estructuras que yo tenía, ¿no? Para generar. Entonces, en el momento en que yo fui como haciendo todo este vaciado, pues ahora es como que puedo empezar a reconstruir, ¿sí? Conscientemente. O sea, conozco lo que hay, lo que había antes, ¿no? De hacer este vaciado. Entonces ahora conscientemente voy a poder elegir si quiero seguir manteniendo esas o quiero cuestionar algunas de ellas o todas, ¿vale? Y permitirme experimentar con otras diferentes. Entonces ahí pues también hablaremos pues eso sobre esta memoria corporal que ya veníamos compartiendo, ¿no? Sobre los traumas, sobre, bueno, todo esto que tiene que ver con esa sanación de lo femenino, ¿no? De pues esos aspectos, esa energía yin que al final pues por ese rechazo, ¿no? Por ese abandono se fue congelando, pues vamos a permitirle, a darle ese espacio para que se reencuentre también con lo yang, con lo masculino y como la última parte del proceso es esto, ¿no? Como permitir que estas dos energías se encuentren adentro nuestra para que puedan crear lo nuevo, ¿no? Para que se dé ese matrimonio interno y que desde ahí pues pueda surgir lo nuevo, tal cual como un embarazo, ¿no? Pues eso, vamos a hacer todo ese proceso de permitirnos gestarnos a nosotras mismas y permitirnos gestar nuestra nueva vida para que después de esos 9 meses de viaje, de proceso, pues que podamos renacer, ¿no? Y que podamos renacer quizás un poco más cerca de nosotras mismas, ¿sí? De eso que en esencia somos, que en realidad somos, ¿no? Y no tanta información que fuimos adquiriendo, tantas máscaras que nos fuimos poniendo, tantas corazas, ¿no? Que fuimos adquiriendo y que nunca más soltamos, ¿no? Así que bueno, vamos a permitirnos como ver todo esto para pues ya poder ir como simplemente dándonos un espacio para observar y cuestionar sin ningún tipo de exigencia, ¿no? O sea, tengo que quitarme esto ya, sino esto tampoco, no vamos a ir desde la exigencia,
sino simplemente observar, cuestionar y jugar a que quizás hay algún aspecto, alguna máscara, alguna coraza que puedo empezar a pues a prescindir de ella, aunque no sea siempre, pero sí pues en determinados momentos quizás puedo eso, jugar a quitarme un poco la chaqueta, ¿no? Y descubrir, redescubrir si es que realmente hace frío o si es que ya me la tenía puesta y pues mira, resulta que es que hace calor, pero pues bueno, como ya la tenía, pues ni me la quité, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de eso, ¿vale? Es un proceso muy orgánico en ese sentido, ¿no? En este sentido de que no vamos a ir con expectativa ni con ningún lugar al que llegar ni nada de esto, sino que vamos a eso, ni nada que matar, como se decía antes, ¿no? Sino simplemente eso, permitiéndonos ir observando con esa mirada sin juicio, ¿no? Y con esa mirada inocente, ¿no? De niña, para ver qué es lo que hay adentro de nosotras y eso, pues darnos un espacio para cuestionarlo y revisarlo, observarlo y quizás transformarlo, ¿vale? Así que bueno, de forma un poco resumida, porque como veis, pues bueno, aquí nos daría para hablar sobre muchos temas, ¿no? Mucho más profundo. Pero bueno, así como de forma resumida, pues esto sería lo que es la sanación con obsidiana en cualquiera pues de sus variantes, ¿no? O sea, que la uses como ombliguera, como huevo, que hagas un proceso de alquimia sexual o que hagas cualquier otro protocolo, pues eso, se trata de este proceso, ¿no? De ir bien profundo hacia ese inconsciente, ver qué es lo que hay ahí y empezar a soltar todo esto, ¿no? Y a eso, a encontrarnos de nuevo con nosotras mismas, a regresar al hogar, ¿no? Como decía Clarisa, Clarisa Píncola Estés, pues regresar a ese hogar que es aquí, ¿no? No es un hogar, una casa externa, sino que es aquí, que nosotras estemos habitando en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y no que nos hayamos, pues eso, apartado o que hayamos perdido un montón de partes de nosotras mismas por ahí. Pues vamos a ir a rescatar, ¿no? Poco a poco a cada una de estas partes que fuimos dejando por ahí, que ahí es donde entra también pues el mito de Osiris, ¿no? Sabéis que al huevo de obsidiana se le llama también Osiris en la tradición mexicana y viene de ahí, ¿no? De este mito, el mito de Osiris, pues va de esto, ¿no? De que cuando su hermano Set lo mata, corta su cuerpo en pedazos, en 14 pedazos y los esparce por Egipto. Y entonces Isis, pues ahí sale en ese viaje, ¿no? Isis, que es ese aspecto de la maga, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces sale a buscar esos diferentes trozos de Osiris para encontrarlos todos de nuevo y traerlo de regreso a la vida, ¿no? Así que, bueno, pues este es un mito bien bello que nos permite ver pues un poco lo que es en esencia el proceso con la obsidiana, ¿no? De eso, ir a ver todas esas partes de nosotras que fuimos dejando por el camino y volver a traerlas de nuevo aquí ahora a nuestro cuerpo para volver a nacer, ¿sí? Y a sentirnos en hogar. Así que, bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más o si queréis compartir alguna cosita. Por mi parte, pues eso, no tenía así más preguntitas que me hubieseis dejado. Creo que no me dejo nada tampoco de lo que quería compartiros sobre esto. Así que, bueno, si no hay más cositas que queden pendientes por ahí, pues solo me queda agradeceros por estar ahí al otro lado y compartir este ratito juntas, que eso que ya hacía un montón y bueno,
que siempre es súper nutritivo hacer estos directos. Así que gracias por estar ahí al otro lado. Se quedará grabado el live, ¿vale? Para que podáis volver a verlo o para las que no pudisteis llegar a tiempo también podáis disfrutarlo. Y para las que ya estáis en el viaje de Obsidiana, nos vemos el lunes. Ahí empezamos nuestra aventura. Y bueno, para las que no y todavía queráis participar, pues todavía estáis a tiempo de apuntaros. Y si no, pues eso, por aquí tenéis un montón de información más que podéis ir viendo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, que estéis muy bien y seguimos compartiendo. Un abrazo grande.